este video, yo les voy a empezar a hablar sobre el yeso dental, pero es muy importante comenzar desde cero para saber bien qué es este material. Bueno, para empezar, ¿qué es el yeso? El yeso es un mineral que es utilizado en la odontología desde 1756 para el uso de modelos dentales. Estos modelos posteriormente se utilizan para tener un buen registro y tener una planificación correcta del tratamiento que le vamos a brindar posteriormente a nuestro paciente. Continuando con el cómo se obtiene este material, bueno, tenemos que este material se llega a obtener de la calcinación del sulfato de calcio dihidratado o también puede ser el resultado del sulfato de calcio hemihidratado. Tenemos que este material al combinarse con agua se llega a endurecer y esto es lo que nos permite tener un buen diagnóstico o tener un modelo con mucha precisión para después usarlo en nuestros tratamientos. Continuando con este video, ahora vamos a hablar sobre las propiedades de este material, iniciando con las propiedades químicas. Como ya se había mencionado antes, este es un material que se llega a obtener de la calcinación del sulfato de calcio para después convertirse en polvo, que es la presentación que conocemos de nuestro yeso. Tenemos que este material al mezclarse con agua se convierte en una mezcla que fluye perfectamente bien para poder nosotros montar nuestros modelos dentales. Y cuando este acaba su reacción, este material se vuelve a convertir en un material sólido. También tenemos que una de sus propiedades químicas más importantes es que existe una reacción de exotérmica mientras este esté en su proceso de fraguado. Tenemos que el exceso de agua en nuestro material nos da un yeso o nos da un modelo menos resistente. ¿A qué me refiero? A que si nosotros le echamos demasiada agua a nuestro yeso o a nuestra mezcla, al momento de que nuestro yeso seque por completo, no va a ser un material totalmente duro y se va a poder romper muy fácilmente. Continuando con las propiedades físicas de este material, tenemos que en este material pueden variar muchas cosas, empezando con el color. Que en color pues podemos tener un azul, un verde o el amarillo, que es el más común que podemos conocer o podemos observar. También tenemos que puede cambiar en su tamaño o en su porosidad. También tenemos que la cantidad de agua llega a afectar a la resistencia de nuestro material. Por eso es muy importante seguir paso a paso las instrucciones que nos da cada uno de los fabricantes. ¿A qué me refiero con esto? Es que bueno, en cada bolsa o en cada empaque de yeso que compremos van a venir aquí unas instrucciones. Por ejemplo, en este viene que por cada 25 a 30 mililitros de agua que vamos a utilizar, se van a utilizar 100 gramos de polvo. Estas instrucciones o estas cantidades nos las dan los mismos fabricantes para poder nosotros tener una mezcla correcta y que nuestro resultado sea el que nosotros esperemos. También puede cambiar mucho la porosidad dependiendo del tipo de yeso que vayamos a usar. Por eso es muy importante ver qué trabajo vamos a realizar para poder escoger el mejor yeso y que nos dé un resultado que nosotros queramos. Okay, continuando con este video, pues vamos a empezar a hablar sobre la clasificación de este material. En el tipo 1 tenemos el tipo de impresión, que es este material que podemos observar aquí. Bueno, este es un material que ya no se ve, o sea, es muy poco común. ¿Por qué? Pues porque fue sustituido por un material de impresión, pero este material se llegaba a utilizar para ajustes finales en impresiones de arcos desdentados. Ahora tenemos el tipo 2, que es para modelos. Bueno, este se utiliza para tener un buen diagnóstico. Por ejemplo, es el que nos ayuda a articular los modelos en piedra en un articulador semiajustable. Tenemos que este es un yeso un poco más económico y suele ser de color blanco. Continuando con el tipo 3, que este es el tipo piedra, tenemos que este es ideal para tomar modelos parciales o completos para tener un buen diagnóstico. Es un yeso que hace que nuestros modelos sean más duraderos y más resistentes y este lo podemos encontrar de un color amarillo. Bueno, ahora tenemos el tipo 4, que este es el tipo piedra de alta resistencia. Bueno, este es utilizado para modelos donde se van a realizar patrones de cera. Este tiene una superficie más dura y más resistente y este lo podemos encontrar en color rosa o verde. Ya por último tenemos el tipo 5, que es el tipo piedra de alta dureza y de expansión. Bueno, tenemos que este yeso fue creado por una necesidad, ya que se necesitaban modelos con más dureza y más expansión. Este yeso es más duro que todos los anteriores que yo les estoy hablando, por eso tiene un precio más costoso y este yeso lo podemos encontrar de color azul o verde. Ya para dar por terminado este video, yo les voy a hablar sobre la manipulación del yeso, que este es un punto muy importante que nosotros debemos saber, porque sin una buena manipulación de nuestro material no vamos a tener el resultado que nosotros esperamos.
Pero antes de hablar sobre la manipulación, necesitamos hablar sobre la selección. ¿Qué es la selección o a qué me refiero con esto? Que bueno, antes de montar nuestro trabajo o utilizar el yeso en cada uno de los trabajos que vamos a hacer, es muy importante considerar cada una de las propiedades de los yesos que yo he hablado anteriormente para así ver cuál nos favorece mejor en el trabajo que queremos realizar. Después tenemos la proporción de agua y polvo. Como ya lo había mencionado antes, esto depende de cada uno de los fabricantes. Por ejemplo, tenemos este yeso que es yeso tipo piedra, que como aquí nos dice el fabricante que se utiliza de 25 a 30 mililitros de agua por cada 100 gramos de polvo. Estas medidas nos las dan para evitar una mezcla que no nos llegue a favorecer. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, si tenemos demasiada agua en nuestra mezcla, pues vamos a tener un modelo totalmente frágil. Pero en cambio, si tenemos muy poca agua, es una mezcla que no nos va a favorecer en absolutamente nada. También tenemos que es muy recomendable usar una báscula para seguir cada una de estas medidas y que tengamos una mezcla muy buena para tener un resultado final muy bueno. Ahora sí, vamos a hablar sobre la manipulación de este material, que bueno, tenemos el mezclado. ¿Cómo es el mezclado? Para empezar necesitamos saber qué materiales vamos a utilizar aquí, que sería una taza de hule y una espátula de metal. Para empezar o tener una mezcla muy buena, tenemos que se va a añadir el polvo al agua. ¿A qué me refiero? Que en una taza vamos a poner nuestra cantidad de agua dependiendo de cuántos mililitros nos indique cada uno de los fabricantes y poco a poco le vamos a ir agregando el yeso. Con ayuda de nuestra espátula de metal vamos a ir mezclando manualmente durante 1 minuto. A continuación les voy a mostrar un video para poder explicarlo mejor. Les voy a hablar sobre el tiempo de trabajo de este material. Tenemos que el inicial de endurecimiento, este tiempo inicia después del minuto que empezamos a mezclarlo manualmente, como ya lo había comentado antes. Aquí es donde inicia nuestra fase inicial de trabajo. Después tenemos que al momento de ver nuestro yeso que vaya perdiendo el brillo, significa que ya alcanzó el endurecimiento final, que es otra etapa de tiempo. Y tenemos que aproximadamente existe entre 7 o 9 minutos después de la mezcla inicial para nosotros poder seguir trabajando nuestro yeso. Por último, tenemos el final de endurecimiento, que aquí esta es una fase donde nuestro material no tiene absolutamente nada de dureza. Por eso es muy recomendable esperar de 45 minutos a 1 hora para poder desmontar nuestro modelo y que así no sufra ningún cambio, por ejemplo, que no se nos vaya a romper. Tenemos que también, después de desmontarlo, va a continuar su fase de endurecimiento. A partir de 24 horas, nuestro material ya va a estar totalmente duro. Después de que pasen estas 24 horas, nuestro material va a alcanzar de 2 a 3 veces más su nivel de dureza. Como último dato de este video, es muy importante recalcar estos 3 puntos. Empezamos con la alteración de proporción de líquido y polvo. ¿A qué me refiero con esto? Que como ya lo había mencionado antes en este video, si utilizamos demasiada agua en nuestro polvo, pues vamos a tener una mezcla totalmente frágil y nuestro modelo se va a romper muy fácilmente. Pero si utilizamos muy poca agua en nuestra mezcla de polvo, pues vamos a tener una mezcla poco favorable. ¿Por qué? Porque va a estar muy duro y no vamos a poder tener un mezclado correcto. Segundo punto es la espatulación, que es muy bueno tener una técnica ideal de espatulación. ¿Por qué? Porque la espatulación nos evita tener grumos o tener burbujas de aire en nuestra mezcla que al final nos va a dar un resultado que no queremos. Por último, tenemos que la temperatura de calor llega a acelerar el fraguado. O sea que si queremos que nuestro modelo llegue a endurecerse un poco más rápido, pues nuestra temperatura, la que debe de estar, debe ser muy caliente. Ok, y como segundo material que vamos a hablar de este video, vamos a tener el alginato. Que iniciando con esto tenemos que el alginato es un hidrocoloide irreversible a base de agua. Este material es un material que no vuelve a su forma original después de la gelificación y tenemos que es un material de impresión elástico. Continuando con este material, pues vamos a hablar sobre las ventajas. Empezando con que es muy económico, es muy fácil de manipular y por último, no requiere un material en específico para una manipulación. ¿A qué me refiero? A que con solo una taza de hule y una espátula de hule es más que suficiente para la manipulación de este material. También una de las ventajas es que es muy preciso para alguno de los tratamientos que vamos a utilizar en nuestros pacientes. Ahora
hablaremos del uso del alginato en la odontología. Bueno, como muchos ya han de saber, y para lo que más se utiliza es para los modelos de impresión, pero también tiene otros usos dentro de la odontología, por ejemplo, para sacar las prótesis parciales, restauraciones de los provisionales, protectores bucales o arcadas edéntulas, entre muchos otros. Bueno, continuando con la composición del alginato, tenemos que el principal componente que podemos encontrar en nuestro polvo es el potasio o el alginato del sodio al 15 o el 20% de nuestro polvo. Después tenemos que sus otros componentes pueden ser el sulfato de calcio al 14 o al 20%, continuando del sulfato de potasio al 10%, después tenemos la tierra diamantada entre el 55 y el 60% y por último el fosfato de trisodio que está al 2% en nuestro polvo. También podemos mencionar, o un dato muy importante de este, es que el alginato está hecho o elaborado a base de algas. Para continuar hablando de este material, ahora vamos a mencionar sus dos fases, que es la sol y que es la gel, o también conocida como líquida y sólida. Tenemos que el alginato es un material de impresión dental que pasa por una transformación física llamada sol-gel. Para empezar, ¿cuál es la sol o cuál es la líquida? Aquí es cuando el polvo de nuestro alginato se llega a mezclar con agua y así se llega a convertir en una mezcla viscosa que nos permite una buena manipulación. Después tenemos la gel o la sólida, que bueno, aquí es cuando ocurre el cambio del material que se comienza a hacer sólido y el alginato llega a adoptar una forma definitiva de nuestra impresión y así tener una buena impresión dental. Ok, ahora vamos a hablar sobre el tiempo de trabajo o el tiempo de endurecimiento. Aquí llegamos a tener dos. El primero es el endurecimiento regular y el segundo es el endurecimiento rápido. ¿Qué tiene de diferencia? Bueno, es el tiempo que se utiliza para que el alginato llegue a su estado final. Por ejemplo, en el endurecimiento regular tenemos que, para trabajarlo, tenemos de 2 a 3 minutos aproximadamente. Y en el endurecimiento rápido solamente tenemos de 1 a 2 minutos para trabajar este material. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de alginato. Por ejemplo, el más común es este, que es marca Biogel, que este tiene un secado aproximado de 2 a 3 minutos, que es el secado regular. Pero existen otros alginatos como este que podemos ver aquí, que es el Chromatic o el Chromopan, que bueno, estos alginatos son más fáciles de trabajar, se podría decir. ¿Por qué? Porque bueno, tienen un color al inicio del tiempo de trabajo. Por ejemplo, cuando los estás mezclando podría ser que es morado y al momento de que ya lo tienes que meter a boca se convierte en un color rosita y por último cuando el alginato ya está seco y listo para retirarlo de boca para que la impresión salga correcta es un color blanco. Para terminar de hablar de este material vamos a hablar sobre su manipulación. Y bueno, como ya lo había mencionado antes con el yeso, es muy importante seguir las medidas que nos da cada fabricante. Por ejemplo, en este alginato que es el Biogel, tenemos que para sacar la impresión de una cucharilla dental inferior son 14 gramos por 34 mililitros de agua. En cambio, si vamos a sacar una grande o una superior, tenemos que usar 21 gramos de alginato por 51 mililitros de agua. Después vamos a continuar con su mezclado. Ok, ahora tenemos el mezclado de nuestro alginato, que bueno, vamos a empezar tomando nuestra taza de hule con nuestra espátula de plástico y luego en nuestra taza de hule vamos a depositar la cantidad que nos va a marcar cada uno de los fabricantes. Por ejemplo, en el caso del alginato Biogel, como ya lo había dicho antes, si vamos a sacar una cucharilla inferior, vamos a utilizar 14 gramos de nuestro alginato y vamos a depositar el agua que va a ser 35 mililitros de agua. Después vamos a tomar nuestra taza de hule en nuestra mano y luego con nuestra espátula vamos a ir moviendo el alginato de poco a poco, pero vamos a hacer que nuestra mano tenga un movimiento de 8, estampando el alginato en las paredes de la taza mientras vamos girando la taza con la otra mano, para así evitar que todo el alginato se mezcle de una manera adecuada y que no tenga ningún grumo. Pero a continuación les voy a mostrar un video para que se den una idea mejor.
de este video vamos a estar hablando sobre el adhesivo. Que bueno, el adhesivo de última generación sería de la séptima o de la octava, se puede usar de tres diferentes maneras. La primera es un grabado selectivo que se le conoce como Self and Edge. El segundo es un grabado total, que bueno, ese sería un grabado de esmalte y dentina. Y el tercero es un esmalte selectivo, que solamente sería el grabado en esmalte. Continuando con la información del adhesivo, ahora vamos a hablar sobre la composición química típica. Tenemos por primer lugar los monómeros funcionales, que este se llega a dividir en dos, que es el 10-MDP y el GEMA. Después tenemos los solventes, que este es el agua, el eutanol y la acetona. Por último tenemos los fotoiniciadores. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las propiedades físicas del ácido. Tenemos cuatro. El primero es el espesor de la capa adhesiva. El segundo es la fuerza de adhesión de esmalte. Por tercero tenemos la fuerza de adhesión en dentina y por cuarto tenemos el pH, que este tiene que ser un ácido moderado aproximadamente de 2.5 dependiendo de cada producto que vayamos a utilizar. Ahora vamos a ver el modo de uso de este material. Primero tenemos que preparar la cavidad y después tenemos la opción de grabados. ¿Cuáles son nuestras opciones de grabado? Bueno, tenemos tres. El primero, que es sin grabado, tenemos como segundo el grabado selectivo y por tercero el grabado total, que ya sería en esmalte y la dentina. Por tercer paso tenemos que aplicar el adhesivo con un microbrush, frotando activamente durante 20 segundos en nuestra cavidad. Por cuarto, tenemos que secar con aire suave para evaporar todos los solventes que se puedan encontrar en nuestra cavidad. Y por último paso está la fotopolimerización, que es aproximadamente entre 10 o 20 segundos dependiendo de cada lámpara o dependiendo del producto que vayamos a utilizar. Hablar sobre la durabilidad o la vida útil de este producto. Tenemos que en nuestra boca esta adhesión tiene aproximadamente una durabilidad de varios años si se aplica de una manera correcta, pero en su envase solamente tiene la durabilidad de 1 o 2 años después de que nosotros abremos nuestro producto, siempre y cuando se mantenga cerrado y cuidado de una forma correctamente. Por ejemplo, este producto necesita estar en un lugar fresco y alejado de la luz para que tenga una durabilidad buena. Bueno, y para darle el final a este material vamos a hablar sobre su presentación comercial. Tenemos que la presentación más frecuente que podemos observar va a ser así en botellas o en frascos como este que podemos observar aquí. Más o menos cada botella tiene de entre 3 o 5 mililitros del ácido que vamos a utilizar. Y como último material de este video voy a estar hablando sobre la resina compuesta, que bueno, para iniciar con la información de este material vamos a empezar con su composición química. Tenemos que una resina compuesta está formada por tres principales cosas. La primera es su matriz orgánica, que se llega a dividir en tres. Tenemos que es el bis-GMA, que es el bisfenol aglicil metacrilato. Por segundo tenemos el UDMA, que es el uretano dimetraquilato. Y por tercero tenemos el TEGMA, que es el trietilgenicol dimetraquilato. Por segundo, tenemos el relleno inorgánico, que bueno, esto puede tener vidrio de bario, sílice, circonia o cuarzo y también depende mucho de su tamaño de partícula. Por ejemplo, esta resina es nanométrica, que significa que tiene partículas nanohíbridas. Después tenemos el sistema de iniciación, que esta resina es fotoiniciadores, que significa que esta resina se cura por luz azul. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las propiedades físicas y mecánicas de la resina compuesta. Son 4. Iniciemos con la resistencia a la compresión, después tenemos el módulo de elasticidad, por tercero tenemos la contracción por polimerización y por último tenemos la dureza Vickers, que esto va dependiendo de cada tipo y de la carga de nuestra resina. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el modo de uso o sobre la técnica de aplicación de esa resina. En primer lugar, tenemos que hacer el aislamiento absoluto con dique de goma recomendado, que sería algo así.
Después tenemos el grabado de ácido selectivo total, dependiendo del sistema de adición o de adhesivo que estemos usando. Por tercer lugar, vamos a tener que la aplicación es un incremento de 2 milímetros para evitar cualquier contracción excesiva en nuestra cavidad. Y por último, la fotopolimerización, que esto tiene aproximadamente entre 20 o 40 segundos por capa con una lámpara LED de foco azul. Y bueno, a continuación les voy a dejar un video. Información que voy a dar en este video pues va a ser la presentación comercial de la resina, que tenemos que puede ser en jeringas o en cápsulas predosificadas. Por ejemplo, esta que podemos llegar a apreciar aquí, esta es una presentación en jeringas. También tenemos que la resina tiene una amplia gama de colores y existen varios tipos. Por ejemplo, tenemos que en resinas existen las tipos nanohíbridas, microhíbridas,